Colombia es, al día de hoy, la cuarta economía más grande de América Latina gracias al crecimiento económico que lleva experimentando en la última década. Tras más de 40 años de conflicto interno, el combate frontal a los grupos armados han propiciado la progresiva apertura económica del país y el interés de la inversión extranjera. En el escaparate internacional, pudiera parecer que Colombia podría convertirse en pocos años en una de las grandes potencias económicas del globo. Y aunque los tratados y acuerdos económicos fluyen a buen ritmo, no todos los países están jugando limpio. Y es el pueblo colombiano quien está pagando el precio más elevado. Para firmar el Tratado de Libre Comercio acá en Colombia, Estados Unidos le exigió a Colombia en un plan de acción laboral respeto y dignidad por los derechos laborales. Lo exige Estados Unidos y mira lo que está haciendo una empresa del gobierno norteamericano, que fue salvada con los impuestos del gobierno norteamericano. Un plan de acción laboral en el cual Colombia debe respetar los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? Y en este caso una empresa multinacional del capital norteamericano es la que está perjudicando a sus empleados sacándolos enfermos. Es injusto. ¿Por qué a nosotros nos sacaron enfermos? ¿Quién dio los permisos para sacarnos? ¿Por qué están sacando a la gente estando incapacitada si la ley del Estado no lo permite? ¿Qué está pasando? Ellos dicen, no, nosotros generamos miles y miles de trabajos, de empleos al año, pero ellos no dicen, no, generamos, pero echamos gente. Generamos nuevo, pero echamos la gente enferma, la gente vieja, la gente después de los 40 años allá no sirve. ¿Por qué la preocupación? Porque no solo en Colombia pasa esto, en Brasil también tienen muchas personas enfermas, en España, en Argentina, y aquí no hay una, todos son de General Motors, todos son de la misma planta General Motors. La empresa Colmotores nació como empresa colombiana de ensamblaje de vehículos a principios de los años 60 y en 1979 se unió a la multinacional General Motors para comenzar lo que la empresa denomina una perfecta unión. Pero en el 2011 fue uno de sus extrabajadores colombianos, Jorge Alberto Parra Andrade, quien comenzó a denunciar que aquella unión no era tan beneficiosa como la pintaban. Jorge Parra pasó un exhaustivo examen médico que certificó que estaba sano antes de su ingreso en Colmotores en mayo del 2004. Trabajó en General Motors Colmotores durante 4 años y con solo 34 años de edad quedó incapacitado para trabajar de por vida por culpa de varias hernias discales y de túnel carpiano contraídas en la planta. A Jorge Parra le despidieron sin indemnización, estando enfermo y sin reconocer el origen profesional de sus lesiones. Pero no fue el único. En la misma situación, hay más de 200 extrabajadores colombianos de General Motors Colmotores. A mí me despidieron el 5 de noviembre del año 2010. Al otro día que me despidieron, me acerqué al Ministerio de la Protección Social en ese entonces, que es el Ministerio de Trabajo hoy en día, y me encontré con Jorge Parra, quien ya había sido víctima de la empresa, donde estaba desde hace mucho tiempo ya denunciando esta problemática. Y me vinculé y armamos un grupo de trabajo donde empezamos a denunciar los atropellos por parte de General Motors en contra de los trabajadores enfermos. Él me dijo, vea, yo estoy creando una asociación de trabajadores que tienen ese problema. Si usted quiere unirse a nosotros, y yo le dije, pues lo que pasa es que yo todavía estoy esperando que me llamen. Me dijo, usted se seguirá esperando toda la vida porque nunca lo van a llamar, me dijo así. Entonces en ese momento pues yo decidí pues acompañarlos a ellos en la lucha. Parra consiguió reunir a 27 extrabajadores enfermos de la empresa estadounidense y entre todos fundaron Azotrecol para unir fuerzas y luchar para que la empresa se responsabilizase de su situación, tal y como estipulan las leyes colombianas. La asociación Azotrecol nació el 19 de mayo del 2011 al ver que nosotros estábamos teniendo demasiadas complicaciones en hacer nuestras reclamaciones con la empresa, en el Ministerio del Trabajo, con los jueces. Nos dimos de cuenta que había una maquinaria muy grande
que favorecía mucho a la empresa y que ellos no hacían nada por nosotros. Fue así como decidimos reunirnos todos nosotros, los compañeros, y decidimos armar la asociación que se llama Sotrecol, es la asociación de trabajadores y extrabajadores enfermos de General Motors. Uno de esos extrabajadores es Ferney Rodríguez, quien en el año 2000, con 28 años, vio su sueño de un futuro prometedor hecho realidad cuando vio un anuncio de General Motors en la prensa. Aquí en Colombia casi no hay empresas buenas, y entonces pues uno entrar a una empresa buena, pues uno se siente muy feliz. Yo me sentí muy feliz de entrar a General Motors, porque veía realizado mi sueño, que yo para eso estudié 3 años, para entrar a una buena empresa. Se trataba de un contrato temporal para realizar el proyecto de un nuevo carro que la compañía acababa de lanzar. Poco antes de vencer el contrato, nació el primer hijo de Ferney. El bebé nació con hipoxia cerebral severa y Ferney acudió a la compañía en busca de ayuda. Entonces, una trabajadora social de allá conoció mi caso, que yo tenía un niño especial, y ella me dijo, ella habló con los jefes y con los supervisores y ella dio el aval para que yo me quedara en General Motors. Me dijo así, no es que nosotros lo queramos tener acá, lo que pasa es que es política de General Motors, me dijo así, que aquí se le va a respetar a usted su trabajo, por lo del niño. Hasta el 2006 yo siempre fui buen trabajador, o sea, siempre me caracterizó, yo nunca tuve una llamada de atención de un jefe, nada. Pero en el 2006, yo manejando una máquina, yo la cogí mal con esta mano y sufrí un atrapamiento de esta mano izquierda. 24 de noviembre del 2006, yo sufrí el accidente de la mano, me cogió la mano. Esa tarde me llevaron, me hicieron la microcirugía en la mano, me llevaron de un cirujano plástico, un cirujano que ellos contrataron, porque a mí yo no fui a la EPS, yo fui al departamento médico y ahí contactaron un cirujano plástico particular para que me reconstruyera la mano, porque la mano me quedó estallada, como una uva cuando les pichan, que se les sale todo el relleno así me quedó la mano, porque se me sale la carne por todo lado. Pero al otro día no me dieron incapacidad para ellos no reportar en la empresa, para no reportar el incidente, como si nada hubiera pasado, no lo reportaron en ningún lado, todo se quedó callado. A mí me hicieron ir a trabajar común y corriente, me hicieron ir a trabajar así, me tuvieron ahí llenando papeles y un mes, pero al mes exactamente me pusieron a trabajar. A mí me dieron 6 meses para terapias de la mano, pero a mí no me reubicaron en ningún lado ni me colocaron en otro lado, me colocaron a estar exactamente el mismo labor que yo estaba haciendo. Yo me quejé con el jefe y le dije, jefe, se me zafa la pistola, o sea, la colocaba y se me zafa la pistola, o sea, colocaba la mano acá y esto no me dejaba hacer la fuerza. Yo le dije a mi jefe y no me daba ni permiso ni siquiera para ir a las terapias, porque las terapias me tocaba ahí mismo, o sea, en el mismo trabajo pedí permiso, ir a decirle, jefe, es que necesito ir a hacer la terapia, vaya pero no se demore, eso es así, vaya pero, y uno iba a hacer la terapia rápido y otra vez a trabajar lo mismo, o sea, como si uno ya estuviera recuperado. No me respetaron los 6 meses de terapias que yo tenía en la mano, al mes ya me pusieron a hacer el mismo trabajo y tenía que hacerlo. Porque yo ya sabía, allá ya se sabe que una persona cuando sufre un accidente la echan. Yo sabía que yo estaba marcado, o sea, yo quedé marcado en la empresa. Entonces, yo ese año me esforcé al máximo con mi equipo de trabajo, éramos una cuadrilla o un equipo de 8 personas. Entonces, nos esforzamos al máximo haciendo horas extras, haciendo sugerencias en calidad, todo para quedar yo bien, para como que no me tuvieran en cuenta para pasar contrato. Y nosotros en el 2007 ganamos, un año después del accidente, ganamos el premio como mejor equipo de la planta, los 8 compañeros, incluido yo, como mejor equipo de la planta aquí en Colombia. A Ferney le dieron una placa conmemorativa con su nombre inscrito que aún conserva y la promesa de un viaje de vacaciones pagadas por la empresa. Pero a pesar de aquel colosal triunfo, tras el terrible accidente laboral que sufrió en su mano, el miedo a ser despedido seguía atormentándole, porque su hijo Ángel, con un 94% de parálisis cerebral, dependía absolutamente de su seguro médico a través de General Motors. Un año después del accidente, yo me cuidé en salud y yo hablé en relaciones. Yo le dije, lo que pasa es que yo sé que yo le dije, yo tengo un niño especial, yo lo tengo en un tratamiento especial porque él sufre de convulsiones, él sufre de epilepsia y yo necesito que no me vayan a echar, porque yo sé que aquí de pronto lo echan a uno porque uno sabe, y las trabajadoras me dicen, no, tranquilo Ferney, usted es un buen trabajador, usted no lo van a echar,
nosotros por su niño usted no van a echar, tranquilo, usted debe de preocuparse. Pero Ferney fue apartado de la empresa el 31 de mayo del 2008. Y como la ley colombiana prohíbe despedir a un trabajador que haya sufrido un accidente laboral, la compañía buscó una excusa para deshacerse de él sin causar revuelo. Supuestamente en el 2008 me echaron porque se bajó la producción, pero ese año aquí en Colombia fue que más vendió General Motors, en el país que más vendió fue acá en Colombia. Ferney no conoció aquel dato hasta más tarde y se creyó la excusa que su jefe argumentó para enviarle a casa indefinidamente. Me dijo, Ferney, lo que pasa es que se bajó la producción. Se bajó la producción y entonces lo vamos a mandar a descansar a usted un tiempo. Me dijo, tranquilo, Ferney, nosotros aquí en la empresa conocemos su caso. Me dijo, nosotros sabemos de su niño. ¿Sí? Y tranquilo que tan pronto suba la producción, nosotros lo llamamos otra vez. Entonces yo le dije, me dijo, firme acá. Yo le dije, pero ¿qué pasa si no firmo? Le dije, no, si no firma se meten problemas, porque primero no lo llaman otra vez, segundo no le dan su liquidación y tercero no le dan recomendación para que usted vaya trabajando mientras que se sube la producción. Es mejor que firme, evítese problemas. Yo le dije, bueno, entonces yo le firmé lo ahí para yo, porque él me prometió, me dijo que no me preocupara, que ellos conocían mi caso. A Ferney jamás volvieron a llamarle para reincorporarle a la plantilla de General Motors Colmotores. Debido a las secuelas de su accidente, tampoco ha conseguido ser contratado por ninguna otra empresa y ha perdido el seguro médico del que dependía su hijo. Su esposa Patricia nos abrió las puertas de su casa, en uno de los barrios más pobres de Bogotá, para mostrarnos la situación en la que se encuentran desde entonces. En ese tiempo teníamos una salud excelente porque le dimos, la EPS nos administraba todo lo que el niño necesitaba, terapias, los especialistas, órtesis, lo que el niño necesitara, hasta terapias domiciliares, cosa que yo no tenía que salir, sino venían a hacerle las terapias al niño. Hasta el 2008, que a Ferney lo echaron de Colmotores, no dejó de recibir las terapias. Entonces al niño se le atrofió la columna demasiado. Entonces ahorita toca hacerle cirugía de columna. El niño se le atrofió la columna, se le atrofiaron los músculos, porque él no, por la misma movilidad, que él no tiene movilidad, entonces toca a uno mismo estar moviéndolo. Es difícil, porque digamos no es fácil tener un niño con discapacidad, porque nadie se hace cargo de un niño así. El artículo 39 de la Constitución colombiana establece como derecho humano fundamental la libertad de los trabajadores para crear y afiliarse a sindicatos sin la injerencia del Estado o los empleadores. Si Ferney o cualquiera de sus compañeros se hubiesen afiliado a un sindicato, probablemente no estarían viviendo esta situación. Pero General Motors se cuidó mucho de que ninguno de ellos pudiera hacerlo. Hace unos años existía un sindicato muy fuerte, sindicato que se llama Sintraime. Tenían 1.400 afiliados. Debido a que no nos dejaron afiliar, el sindicato se fue acabando, pues ya las personas que tenían bastante edad o que ya llevaban más de 38 años iban saliendo pensionadas, el sindicato pues cada vez se iba debilitando más. Igual la empresa tomó la decisión de exterminarlo y empezaron a llamarlos y los fueron arreglando poco a poco. Eso ocurrió en Colmotores y de esos 1.400 trabajadores que teníamos afiliados, a hoy solamente tenemos 58 afiliados a Sintraime. Esto como consecuencia no solamente de la ley, sino de la violación por parte de la empresa a la libertad de asociación sindical, que en Colombia es un derecho constitucional y un derecho fundamental, pero las empresas violan ese derecho a nivel general y en Colmotores ha sido una permanente violación a ese derecho. Nosotros hemos sacado comunicados públicos a los trabajadores invitándolos a que se afilien al sindicato y la empresa inmediatamente a través de los líderes de producción y los controladores de producción reúnen a los trabajadores por grupos, por equipos, por secciones y les dicen que si se afilian al sindicato su contrato de trabajo no será prorrogado o serán despedidos inmediatamente si se afilian a la organización sindical Sintraime. Nosotros al ingresar a la empresa, antes de firmar nuestro contrato con la General Motors, nos pasan un documento en el cual dice que nosotros
no podemos pertenecer a ningún sindicato, puesto que dentro de la empresa hay un pacto colectivo. El pacto colectivo ellos se lo han inventado, esto es patronal, lo manejan ellos. Pues entonces de esta forma nadie más se ha podido afiliar al sindicato porque nos han hecho firmar este documento. Sin la figura protectora del sindicato, los trabajadores ya no podían defenderse de las injusticias ni quejarse de los atropellos. Y esto abrió la veda a los directivos de General Motors para exprimirles aún más. A raíz de eso, de la disminución en el sindicato, la empresa ha forzado la operación, los ritmos de producción al máximo, y eso ha dado como consecuencia que los trabajadores se hayan lesionado en sus órganos, teniendo lesiones de columna, lesiones de hombros, de manguito rotador y de túnel del carpo, y eso ha sido las enfermedades fundamentales que han tenido los trabajadores, y estando enfermos así, la empresa ha procedido a despedirlos, violando también la ley laboral colombiana. Los empleados estamos durando solamente 8 años y somos empleados todos muy jóvenes. No pasamos de los 40 años y ya tenemos estas enfermedades que son degenerativas, de origen degenerativo, las cuales nos han perjudicado mucho, ya que no podemos encontrar empleo en ninguna otra empresa. Pero si la ley colombiana prohíbe el despido de un trabajador enfermo, ¿cómo ha conseguido General Motors Colmotores salirse con la suya y lograr deshacerse de tantos trabajadores con enfermedades contraídas laboralmente? ¿Qué pasaba en General Motors? En General Motors teníamos un departamento médico en el cual cuando nosotros teníamos algún accidente o teníamos alguna lesión, éramos llevados a este departamento. Y resulta que el médico lo veía a uno, y si el médico determinaba que nosotros podíamos ir a nuestro seguro social donde estábamos afiliados, él lo autorizaba, mientras tanto no. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los accidentes de nosotros y las lesiones se quedaban dentro de General Motors para que nadie se enterara, y ellos nos hacían los tratamientos adentro. Allá mismo en la empresa está el departamento médico, ¿sí? Ellos mismos manipulan las historias médicas. Yo pedí la historia médica hace poco y esas terapias que me hicieron en la mano no aparecen. Es como si yo no hubiera sufrido ningún accidente. Es más, ellos dicen que yo no estoy reportado, que ellos ni siquiera, o sea, hemos tenido reuniones con la empresa y la empresa dice que ellos ni siquiera sabían que yo me había accidentado. Ellos dicen que no tenían conocimiento, porque la empresa lo cubrió para que no se supiera, ¿sí? Para que no se bajaran los índices de seguridad. Y aquí en Colombia las normas de trabajo dicen que un enfermo tiene que primero pasar por el Ministerio del Trabajo de Protección Social, donde un inspector firma su despido, pero a nosotros, en el caso de nosotros, muchas veces no nos llevaron un debido proceso. Como en el caso de Ferney, en el que la empresa no siguió el procedimiento, ocultando su accidente para esquivar la responsabilidad de un accidente laboral. Sin embargo, en casos como el de Jorge Parra, ya se había concedido la incapacidad. Entonces, ¿cómo consiguió la empresa despedirle? Hay algo ilógico en el caso del compañero Jorge Parra. Él estaba incapacitado y la empresa lo sacó así, lo echó. Y el Ministerio del Trabajo dio el permiso para hacerlo cuando eso es completamente ilegal. Por eso te digo que aquí en Colombia las entidades del gobierno son corruptas. El Ministerio del Trabajo no sirve aquí para nada. Los jueces se dejan comprar fácil. Desgraciadamente General Motors tiene un poder grandísimo aquí en Colombia y hace lo que quiere con los trabajadores y compra a los que le toque comprar con dinero. Y desafortunadamente sí es cierto, aquí en Colombia existe mucha corrupción y fuera de eso la gente se deja comprar con cualquier peso sin importarle a cuántas personas va a perjudicar. Porque ellos no nos perjudican a nosotros solos. Nosotros tenemos nuestras familias, tenemos nuestros hijos, tenemos todos ellos y ellos tienen que pasar necesidad y aguantar hambre por estos corruptos del gobierno que no han hecho sino vulnerarnos nuestros derechos, que han hecho que estos jueces no hagan nada y que este Ministerio del Trabajo, a pesar de que hemos demostrado la corrupción, a pesar de que hay sanciones y todo, no hemos podido hacer nada. Lo que sí pueden hacer de momento es seguir protegiendo todos los documentos legales que han podido recopilar, porque esas son las únicas pruebas con las que cuentan para el día que la ley decida escuchar sus casos y peticiones.
Nosotros los documentos no los podemos tener acá, toca tenerlos guardados porque pues es la prueba que nosotros tenemos. Los documentos se han perdido, nosotros los guardamos en la camioneta de Jorge, han intentado abrir la camioneta para robarse los documentos, porque eso es, nosotros nos toca, Jorge Parra anda toca irnos con él y custodiar los documentos que nosotros tenemos, porque esos documentos se los quieren robar, los quieren desaparecer porque son nuestras pruebas. Si nosotros no tuviéramos esas pruebas del accidente, en mi caso, o sea, yo no tendría con qué sustentar que yo sí sufrí un accidente laboral. Ni siquiera se fían de los abogados que han querido representarles hasta ahora. Al parecer, muchos han demostrado haber estado de parte de General Motors. En consecuencia, de momento, solo se dejan aconsejar por los abogados de la ONG Centro de Solidaridad. Nosotros hemos decidido más bien no contratar ningún abogado. Acá vienen abogados y se nos ofrecen. Se ofrecen a trabajar. No, yo le puedo representar su caso y nosotros ya conocemos a esos abogados. Más bien unos abogados que trabajan para una ONG son los que nos guían. No nos representan, solamente nos guían qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo lo debemos presentar. Pero aquí ya todo se ha perdido. Tutelas, denuncias, todo lo hemos perdido aquí en Colombia. Por eso es que nuestra denuncia ahora va a nivel internacional. Lo que hemos encontrado en la revisión de los casos es que por parte de la empresa o incluso del Estado se han manipulado pruebas, se han manipulado conceptos. Hay funcionarios del Estado muy amigos, muy cercanos a la empresa que han terminado favoreciendo las opiniones de la empresa y eso vicia de garantías procesales las posibilidades que ellos tienen de acceder a la justicia colombiana. Ha habido muchas maniobras desde el Ministerio del Trabajo, desde un departamento médico que tiene la empresa en su interior, donde manipulan las historias clínicas y esas dificultades se le han presentado a los compañeros para lograr que sus enfermedades sean calificadas realmente como son. Cuando me despiden de la empresa me hacen un examen médico donde el dictamen no es imparcial porque me lo hacen médicos de la empresa. Y de esta forma buscan la justa causa de despido de los trabajadores. Carlos Ernesto Trujillo tiene 32 años y trabajó en la planta de General Motors Colmotores durante 6 años. Yo trabajé con máquinas neumáticas, donde está vibrando a toda hora el cuerpo. También trabajé con pistolas de soldadura. Tú llegas y pichas un botón y sientes la vibración. Imagínate tú meterte durante todo un año, todos los días, con una máquina siempre así, La vibración lo que hace es perjudicar la columna, perjudicar todo el sistema óseo. La empresa nunca llegó a reconocer la enfermedad contraída por Carlos como una enfermedad profesional. Y sin un examen médico imparcial de su empresa promotora de salud, Carlos fue despedido sin que nadie pudiese impedirlo. Yo lo primero que hice fue tratar de conciliar con la empresa de una forma tranquila, donde el abogado representante de la empresa va a la citación que le puse ante el Ministerio, Dirección Territorial de Cundinamarca, donde se acercan sin ningún ánimo conciliatorio, simplemente pues no permitiéndome a que yo exija mis derechos y sencillamente pues me despidieron sin un debido proceso. Pedro Rincón tuvo más suerte. La empresa no intentó ocultar su discopatía lumbar y le enviaron a su médico de la empresa promotora de salud desde los primeros dolores. La sanidad colombiana certificó enfermedad profesional en el caso de Pedro. La empresa tuvo que reubicarle. Pero entonces fue cuando Pedro vio el lado más oscuro del negocio de la multinacional estadounidense, cuando acabaron obligándole a firmar su renuncia por medio del acoso y las amenazas. Efectivamente, en la resonancia salió que tenía una hernia discal, discopatía lumbar múltiple severa, por los movimientos repetitivos que hay que realizar en la empresa y por el sobrepeso y pues incluso por la sobreproducción que hay que realizar. Después fui coaccionado por la empresa, me mandaban dirigentes del pacto colectivo amenazándome de que debía acercarme a relaciones laborales, a que yo arreglara mi caso con la directiva, puesto que si no lo hacía así, entonces me iban a sacar de la empresa, por las malas, sin ninguna indemnización ni nada, buscándome una justa causa. Estuve reunido con la doctora María Lucía Zambrano, comentándole que por qué hacían eso, que yo estaba enfermo, que mi enfermedad había sido
por laborar en la General Motors y que yo no quería irme de la empresa. Volví a mi trabajo en el cual ya estaba reubicado, pero seguían las amenazas por parte de los dirigentes de la empresa. Entonces acudí a mi EPS, que es mi entidad promotora de salud. Allí obtuve una enfermedad profesional y eso se va a un último paso, que es la Junta Nacional de Calificación de Enfermedades. Efectivamente, ellos ratifican mi enfermedad como enfermedad profesional. Entonces ya entro yo a una ley de aquí de Colombia que cobija a los enfermos, la cual dice que a ningún empleado que esté con una enfermedad profesional o que esté siendo calificado por tal no puede ser despedido de la empresa. Pero ni siquiera dicha ley consiguió protegerle de la vileza de General Motors. Son tan descarados los dirigentes de la empresa que ellos mismos nos lo dicen a nosotros. Si usted no se va, nosotros les buscamos la gente que van a ir a atestiguar en contra de ustedes para que usted se vaya sin nada. Sometido por la presión y el miedo, a Pedro no le queda otra opción que doblegarse ante el gigante. General Motors estaba a punto de apuntarse otra victoria, pero la historia dio un giro inesperado que por primera vez arrojó algo de luz al tortuoso camino de los extrabajadores de Colmotores. Me hicieron firmar el acta en la oficina del doctor Ricardo Pérez, pero ese documento no tiene ninguna firma. Me hacen volver a los 3 meses, pues después de tanto que yo acosé para que me entregaran ese documento porque me parecía muy extraño. Al fin me lo entregan, lo tengo en mis manos y me reúno con varios compañeros que también fueron sacados de la misma forma. Empezamos a estudiar el documento. En este documento encontramos que hay muchas falsedades. Acudimos a donde un abogado y efectivamente nos dice que este documento es falso, que no cumplió con los requerimientos legales para ser despedido un empleado, que un empleado tiene que ser despedido en delante de un juez y en un juzgado y que juntas partes estén de acuerdo. Esto no pasó en ningún momento. Entonces ahí es cuando decidimos asociarnos con todos estos compañeros y empezar a denunciar en el Ministerio de la Protección Social, empezamos a denunciar en la Procuraduría, empezamos a denunciar en la Fiscalía, empezamos a denunciar en todos los entes gubernamentales que existen en Colombia, encontrando muy poca solidaridad, muy poca ayuda. Los extrabajadores de Colmotores comenzaron a darse cuenta de que su lucha iba a ser más dura de lo que habían imaginado y que el poder de General Motors abarcaba todos los ámbitos. La empresa manipula a los jueces, manipula todo lo que tiene que ver con Ministerio de Trabajo, todo donde uno se puede ir a quejar, la empresa lo manipula totalmente y tenemos pruebas, no es que yo lo diga, tenemos las pruebas. Nosotros pudimos comprobar en el Ministerio del Trabajo que las actas de despido habían sido falsificadas por el señor Luis Edgar Alvarado Vázquez, quien es inspector del Ministerio del Trabajo, en complicidad con el abogado de la empresa General Motors, el señor Ricardo Pérez. Ellos se hicieron cargo de llevar otras personas, hacerlas pasar y hacer como si nosotros hubiéramos ido al Ministerio del Trabajo a firmar dichas actas cuando nosotros nunca habíamos ingresado al Ministerio del Trabajo. Manuel Ospina tiene 42 años. Él también sufrió la crueldad de la multinacional norteamericana, que no solo encubrió su accidente laboral, sino que le aplicaron tratamientos que empeoraron aún más su estado, hasta que cuando ya el hombre no pudo ni mantenerse en pie, se deshicieron de él. Yo montaba la parte de la suspensión delantera, montaba una barra estabilizadora de los Kodia que pesaba más o menos de 35 a 40 kilos en un bajo piso. Entonces había que bajar unas escaleras con la barra y llevarla hasta el carro y montarla. Resulta que un día yo bajando las escaleras, desafortunadamente rodé por las escaleras y quedé abajo y me pegué, sufrí una lesión. En primera instancia me llevaron al departamento médico. El médico me vio y me dijo que eso no había sido de gravedad, que había sido solo una raspadura y que no tenía ninguno de eso, que era mejor que no hiciéramos el reporte de accidente laboral porque me iba a perjudicar y me iban a sacar de la empresa. Entonces, yo, como te comento, yo soy padre de 5 hijos y yo no podía darme el lujo de que me sacaran de la empresa. Entonces, como todos, o como la mayoría de nosotros en la empresa, aceptamos esto. Manuel regresó a su trabajo, pero a los 3 meses empezó a notar que le dolían las piernas y que no podía caminar. Acudió a su médico de la EPS, quien a través de una radiografía
descubrió un desplazamiento de 2 milímetros en 2 de sus vértebras y le prescribió unas sesiones de terapia que la General Motors se ofreció a llevar a cabo, pero Manuel no mejoró. Y en marzo del 2008, ya muy enfermo, se dirige al ortopedista de la empresa. Me dijo, pero usted ha desmejorado mucho. Y entonces él me dijo, de pronto es por lo que usted no se ha cuidado. Le dije, pero doctor, si a mí me hacen las terapias y me cuidan acá en el departamento médico. Me dijo, de pronto puede ser porque subió de peso. Bueno, él me dijo eso y él llamó a la doctora que estaba en ese momento y la llamó y le dijo, mire, ese muchacho ya tiene la columna como una S. Hablé con el ortopedista, pero de mi EPS, de mi seguro social. Me sacaron otra radiografía en la cual ya aparecía que ya tenía un desplazamiento de 11 milímetros. Habían pasado 5 meses desde el accidente y su doctor le dijo que la única solución sería someterse a una operación quirúrgica. Yo fui a la empresa y dije que me tocaba operarme eso, entonces la empresa decidió el día en mayo, decidió cancelarme el contrato. Yo le dije, pero ustedes no me pueden sacar porque yo estoy muy enfermo. Además yo sufrí un accidente laboral. Y me dijo el man, firme aquí, vaya y quéjese en relaciones laborales. Cuando yo fui, la doctora María Lucía Zambrano, que era la presidenta de relaciones laborales, ella no me quiso atender y me sacaron de la empresa como si hubiera sido un delincuente. Pero finalmente, la justicia le dio la razón al grupo de extrabajadores, que lograron demostrar quiénes eran los verdaderos delincuentes, empezando por el inspector del Ministerio del Trabajo, Luis Edgar Alvarado Vázquez. Aquí está el documento, que el documento lo expide la Procuraduría General de la Nación, en el cual dice que él ha sido sancionado por 12 meses y que no solamente tiene este delito, sino que no solamente con esta empresa ha cometido varias irregularidades, sino con muchas empresas. Ratificando la sanción de la Procuraduría y añadiendo el resto de delitos de apropiación de dinero público, en junio del 2012, el Tribunal Superior de Bogotá condenó al exinspector Luis Edgar Alvarado a 74 meses en prisión. El condenado huyó del país y en la actualidad se encuentra en busca y captura y en paradero desconocido. También hemos logrado que la Superintendencia de Salud sancione a la EPS Famisanar por las irregularidades con las historias clínicas. Nosotros denunciamos lo del departamento médico y fue así como la Procuraduría encontró demasiadas irregularidades, encontró que había unicidad de las historias clínicas. La historia médico-laboral estaba con la historia médico-ocupacional. Eso no puede ser, porque la historia médica mía solo puede ser conocida por mí y por mi doctor, no por la empresa General Motors. Ya hay sanciones contra funcionarios del Estado por haberse prestado, digamos, al servicio de la empresa o de los abogados de la empresa. Y efectivamente esa situación nos demuestra que acá las condiciones, digamos, las garantías procesales son muy limitadas para este grupo de trabajadores. A pesar de los logros judiciales, los trabajadores de Azotrecol aún no han conseguido que se resuelva ninguno de sus casos personales. Las posibles razones nos las explica el representante a la Cámara y defensor de los derechos humanos, Iván Cepeda Castro. Bueno, en Colombia tenemos un régimen laboral y un régimen de derechos laborales supremamente precario, en el cual los derechos de los trabajadores son vulnerados no solamente de facto por las decisiones que se toman al interior de sus empresas, sino también muchas veces en los estrados judiciales. Aquí muchas veces la justicia no es imparcial, muchas veces la justicia actúa de la mano con los intereses de los grandes conglomerados financieros o también de las grandes multinacionales. Así que es altamente probable que en este caso particular los trabajadores vean desconocidos sus derechos por procedimientos judiciales de carácter arbitrario. Es inexplicable, es cierto, después de haber conseguido todo esto, aún nosotros seguimos en esta situación. No nos han resuelto nuestra situación laboral la empresa, debido a que los jueces aquí en Colombia también se prestan o también son corruptos. Hacemos esta denuncia pública porque así lo hemos vivido. Los abogados de la General Motors Colmotores
entran a las oficinas de los jueces, se sientan, toman tinto con ellos. Entonces, ¿qué podemos esperar aquí de ellos? Incluso es usual ver en medio de la elaboración de leyes, del trámite legislativo, a los lobistas de esas empresas yendo de curul en curul, de puesto en puesto, ofreciendo dádivas a los congresistas. Así que, digamos, esta minoría que yo represento es una minoría que lucha por esos derechos, pero lucha en medio de un contexto político que por el momento no es el más favorable para los derechos que defendemos. Igual, las tutelas que hemos puesto han sido todas dirigidas al juzgado 16 laboral, el cual es una cosa absurda, puesto que esto entra a un reparto, la cual es enviada a la cantidad de juzgados que hay, pero siempre van a caer al juzgado 16 laboral y allí se han perdido todos nuestros procesos. Nosotros, a partir de ver todos estos atropellos que cometieron con nosotros, lo que hacía el Ministerio del Trabajo, lo que hacía la Secretaría de Salud, en complicidad con General Motors, es cuando decidimos el 1 de agosto venirnos a hacer una ocupación aquí frente a la Embajada de los Estados Unidos. Aparte de ser General Motors, es un atropello también del gobierno norteamericano porque ellos son responsables de lo que suceda con General Motors. Ellos son los dueños, accionistas mayoritarios de General Motors. Por eso decidimos ubicarnos acá enfrente de la Embajada norteamericana y no en Colmotores, donde es la planta, sino acá porque sabemos que ellos son los directivos de la empresa. El 1 de agosto del 2011, los integrantes de Azotrecol se reunieron frente a la Embajada estadounidense en Bogotá para manifestarse y ya no se movieron de allí. Empezamos y pusimos 2 carpas para 4 personas cada carpa. En la noche dormían 4 y 4, éramos 8 y el resto hacíamos vigilancia acá afuera, que éramos otros 6 o 7 compañeros. Así durante un mes. Después ya la situación se puso más difícil porque estaba haciendo mucho frío, el invierno entró y nos afectó. Por eso decidimos colocar esos plásticos para podernos proteger del sol y la lluvia y poder ahí hacer toda nuestra oficina prácticamente. Nos colgamos de la luz para poder ahí conectarnos al internet y poder denunciar y poder hacer cartas y trabajar desde las carpas. La toma de una parte de la vía pública por parte de los miembros de Azotrecol llamó la atención de los medios de comunicación. Incluso algunos políticos, como el congresista Alexander López, intentaron sacar provecho del drama y acudieron a las carpas a fotografiarse con los afectados para ganar publicidad. Pero después jamás se les volvió a ver por allí. Lo mismo ocurrió con la prensa, que fue desapareciendo paulatinamente. Andrea Melo, periodista de investigación independiente, fue una de las primeras en percibir una actitud poco solidaria por parte de los medios. No se ha hecho seguimiento, no se ha hecho investigación, se sacan como, sí, hay tantas personas sentadas acampando en la frente de la embajada, sin investigación ni de la General, ni de las EPS y AREP de salud, que también están involucradas en este proceso. Pero ¿por qué los medios de comunicación han dejado de cubrir la noticia cuando aún queda tanto por hacer y por denunciar públicamente? En Colombia existe corrupción. La empresa manipula los medios de comunicación. Muchos de los medios de comunicación son de la empresa o tienen acciones en la empresa, entonces no les conviene. Ustedes nos van a preguntar a nosotros que por qué aquí en Colombia esto no se sabe, o sea, por qué no ha trascendido aquí en Colombia los medios. Resulta que aquí en Colombia el canal RCN, el dueño de RCN es el señor Ardila Lule y resulta que él es accionista de General Motors. Y como él es accionista de General Motors, ellos no sacan ninguna noticia que perjudique a la planta. La otra, nosotros estuvimos hablando con el señor Pirri, que es uno de los que hace los documentales más grandes aquí en Colombia y a nivel del mundo, del canal RCN, y él me dijo, me da pena con usted, pero yo no puedo jugar con la papita que me da de comer. Me dijo, si quiere le doy el número de Manuel Teodoro del canal Caracol. Yo llamé a Manuel Teodoro, que es del canal Caracol, y él cuando yo le conté la historia de nosotros, y me dijo, qué pena no poderte ayudar. La verdad es que nosotros tenemos un pacto con RCN de no agresión, entonces por ese motivo nosotros no podemos sacar ninguna noticia que vaya en contra de ese canal o que perjudique las imágenes de eso. La otra cosa importante, estos medios de comunicación reciben mucha pauta publicitaria de General Motors, que les paga mucho dinero por eso. Entonces ellos no se atreven a sacar
noticias que vayan en contra de esto. El noticiero City TV, que es un noticiero, nos ha apoyado mucho, nos ha ayudado mucho, vinieron, cubrieron las noticias, las sacaron y todo, pero después a lo último la empresa decidió pagarle una pauta publicitaria también enorme para tratar de que ya no siguieran cubriendo esta noticia y poder dejar así eso como calmado. En una investigación que iba a realizar Semana sobre estos trabajadores de Sotracol, una investigación extensísima que estaban realizando, según me cuentan Manuel y todos esos trabajadores, no salió. Y a los 2 días, en vez de salir la investigación, salieron 2 páginas de publicidad de la General. Entonces, se puede concluir 2 cosas, o se pueden inferir, o una, hay acciones compradas, porque también sabemos, por ejemplo, Ardila Lule de RCN es accionista de RCN, ¿verdad? Y también tiene acciones en la General. Son varios factores, entonces yo creo que también la corrupción es importante, es muy importante, pero también es ese miedo de los medios a decir algo sobre los derechos fundamentales, porque es que aquí los derechos fundamentales se vuelven de derecha y de izquierda y se colorizan, por decirlo así. En Colombia los medios de comunicación tienen una vinculación bastante particular, bastante cercana fundamentalmente con los empresarios, y porque en Colombia ha hecho carrera la idea de que atacar, por decir así, a las empresas extranjeras que invierten en Colombia afecta a la seguridad económica del país. Esa es una tesis que ya viene siendo revaluada en América Latina en general, pero que tristemente nosotros seguimos aplicando en términos de materia económica. Se sigue creyendo que hay que dejar hacer a todo el mundo lo que venga a hacer y lo que considere que debe hacer, aún rompiendo con las mismas reglas y las mismas leyes colombianas, sobre pretexto de la seguridad y la estabilidad económica. Aunque la prensa no se puso de su lado, la noticia de un grupo de valientes enfrentados a un gigante empresarial traspasó fronteras y los miembros de Azotrecol comenzaron a recibir visitas y apoyo internacional. Fue entonces cuando el propio embajador estadounidense, Peter Michael McKinley, les invitó a cruzar la calle e ingresar en la embajada para mantener una reunión amistosa. De alguna u otra forma él nos ha apoyado porque él sabe que nuestros derechos han sido vulnerados. Nosotros igualmente le hemos presentado toda la problemática de nosotros, documentos, papeles, y el hombre es consciente de esta situación. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que aquella reunión no había servido de nada, cuando, ya desesperados por el ostracismo al que seguían relegados, los compañeros de Azotrecol decidieron emprender una huelga de hambre que iniciaron drásticamente cosiéndose los labios. Ocurrió que cuando hicimos la huelga de hambre, pues ya desesperados, una huelga de hambre con labios cosidos, la embajada pidieron el favor que nos quitaran la luz, porque nos vieron en plena huelga de hambre y creyeron que sin luz nos íbamos a rendir más rápido. Teníamos compañeros diabéticos donde teníamos una nevera y nos afectó, y 2 compañeros sufrieron 2 preinfartos cada uno, un preinfarto cada uno. Es el caso de Manuel y el caso de Ferney. Nosotros nos cosimos los labios para presionar a la empresa de que se acercara a dialogar, porque ellos nunca han querido dialogar con nosotros. Duramos 24 días la primera vez con labios cosidos, hasta que la empresa decidió traer una delegación y tratar de hablar con nosotros para llegar a una negociación en la cual ellos se burlaron de nosotros. Nos ofrecieron 10 millones de pesos para entre todas las personas, o sea, nos tocaba como ir pagaderos a un año. Imagínate, y con todos los problemas que nosotros tenemos, ¿tú crees que con 10 millones nos hubiera tocado como ya 100.000 pesos? ¿Será que yo con 100.000 pesos me puedo volver a operar la columna? ¿O puedo ir el resto de mi vida lesionado como estoy? Esto demuestra que son personas inhumanas, que lo pisotean a uno de frente, sin importarle la salud de las personas, porque realmente lo que nosotros estamos haciendo es algo justo. Aún así, la presión de General Motors es constante, y sus tácticas deshonestas han conseguido que los miembros de Azotrecol hayan llegado a temer por su propia seguridad, algo que se hizo palpable cuando descubrieron que estaban siendo observados. Eran personas que tenían videos de nosotros, y dentro de los videos venían los videos enfrente de las casas de nosotros. Hacía mucho tiempo nos estaban persiguiendo. No hay ningún tipo
de seguimiento real sobre cuáles son los procedimientos de explotación, las condiciones laborales, las ganancias que se llevan del país estas empresas, ni mucho menos de las violaciones que se cometen contra los trabajadores, que van desde infracciones al Código del Trabajo hasta crímenes de lesa humanidad. Comenzaron a intervenir el computador, digamos, la red de ellos está intervenida. Seguimiento, interceptaciones, te pueden coger en la calle, interferencias telefónicas. Entonces como que una cadena como de trabas y pues también es un modo de censura bastante preocupante. Llevan allá aguantando desde el día 1 esos seguimientos, que no son legales y que de algún modo lo importante de su manifestación es que ellos cogieron la Carta Política de Colombia, la Constitución, y decidieron aprovechar esas herramientas para hacer algo legal. Y eso es algo que no tiene precedentes en Colombia. En agosto del 2013, se cumplirán 2 años desde que los miembros de Azotrecol acamparon por primera vez frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La vida para ellos cada vez se hace más dura en el campamento. Manuel por lo general es el que hace el almuerzo, nuestro compañero Manuel. Almorzamos, leemos libros, ¿sí? Hacemos carteleras, pero seguimos acá en huelga enfrente de la embajada. Aunque su situación personal no haya cambiado, la lucha de Azotrecol sí ha conseguido cambios históricos. Gracias al esfuerzo de Azotrecol, la gente se ha dado cuenta de lo que han sido los atropellos acá en Colombia. Entonces la empresa se ha dado cuenta que nosotros hemos manifestado esto a nivel mundial y han cambiado las prácticas de despedir a los trabajadores enfermos. O sea, ya no los están despidiendo enfermos, ya los están reubicando, ellos se han visto beneficiados, se creó otro sindicato, lo que anteriormente no se podía hacer en Colmotores desde hace mucho tiempo. Después de las denuncias que hizo Azotrecol, después de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha peleado, los empleados han venido perdiendo el miedo, el temor de afiliarse. Juan Manuel Romero es el vicepresidente de Sintragemecol, pero antes de que este nuevo sindicato naciera, muchos otros compañeros fueron despedidos por intentar crear grupos organizados de trabajadores. Se hace un intento por unos compañeros de crear un sindicato, ¿sí? Viendo las condiciones que estaba pasando la compañía. La empresa descubre que se está formando ese sindicato y esos 6 compañeros son inmediatamente despedidos por la compañía. Entonces nosotros, al ver que se estaba violando el derecho de asociación, decidimos recoger todo lo que formaron ellos y clandestinamente el 10 de marzo del año pasado decidimos fundar un nuevo sindicato con 25 personas que son las que legalmente en Colombia se necesitan para formarlo. Desde esa época empieza el trabajo de la mano con Sintraime y logramos fortalecer el sindicato nuestro. En ese momento tenemos 110 compañeros afiliados, los cuales están dispuestos a dar la pelea contra la General Motors en Colombia. La técnica y las tecnologías aplicadas en Colombia, ellos mismos han reconocido que se trata de tecnología rudimentaria para el ensamblaje, que en este momento esa empresa está utilizando tecnología que obviamente ya no es operante en países de centro, en Estados Unidos particularmente. Entonces, esa tecnología que se sigue aplicando en Colombia sigue produciendo las enfermedades sobre columnas, sobre brazos, sobre los cuerpos en general de los trabajadores que tienen que someterse a sobrepesos, además con sobrehorarios de trabajo, lo que indica que se están produciendo esas mismas enfermedades. Lo que pasó en Azotrecol también, digamos, es ponerle un freno para que no vuelva a pasar, porque aunque Azotrecol en ese momento es un problema, digamos que el primer problema de GM, también tenemos compañeros que están enfermos dentro de la compañía y muchos que también se están enfermando, porque la compañía, independientemente que haya visto el problema Azotrecol, no ha tomado las medidas necesarias. General Motors sigue anteponiendo la productividad a la salud de sus trabajadores. Pero estos siguen su lucha y el avance ya parece imparable gracias a este grupo de valientes que un día formaron Azotrecol. Pero ¿cuántas noches más tienen ellos que pasar frente a la embajada estadounidense? ¿Hasta cuándo seguirán su protesta? Nosotros hasta que se solucione nuestra situación. Nuestra situación es simplemente sencillo para la empresa, un reintegro corporativo.
ya que por medio de la justicia ordinaria no pudimos hacer nada, porque sabemos que desafortunadamente acá en Colombia hay mucha corrupción y enfrentarse ante el poder de General Motors es imposible, y sabemos que esta es la única forma que nosotros tenemos para poder solucionar nuestro problema, con el apoyo de todo el mundo. Yo espero recuperar mi puesto de trabajo, porque yo estaba trabajando en la empresa y yo estaba feliz trabajando en la empresa. Yo hacía mi puesto, yo tenía ya, digamos, cada quien nace para una cosa. Yo quería seguir en la empresa, yo quería pensionarme en la empresa, hacer mis cosas, darle educación a mi hijo, sacar a mi hijo adelante. Yo creo que sí, que algún día conseguiremos nuestro reintegro, porque tenemos toda la razón, tenemos las pruebas y ellos son conscientes de que cometieron un atropello con nosotros. El pasado 12 de noviembre del 2012, Manuel fue invitado a un congreso internacional en Brasil para hablar sobre su caso y el de sus compañeros. Los asesores legales de Azotrecol creen que la divulgación mundial de sus historias es una de las vías por las que han de encauzar ahora la lucha, porque en Colombia, desgraciadamente, ya poco se puede hacer. Hay dos grandes posibilidades. La primera, en el plano internacional. Digamos, de que estas denuncias se puedan llevar al plano internacional, al plano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos fundamentales y a los derechos al trabajo, porque son muy evidentes pruebas que demuestran que estos trabajadores fueron sacados de la empresa cuando estaban enfermos, cuando reportaron su enfermedad o cuando sufrieron un accidente de trabajo dentro de la empresa, y que esa es fundamentalmente la causa del retiro y la causa del despido. Segundo, porque se ha atentado contra su derecho de asociación, porque se ha atentado contra la posibilidad de que se organicen. Frente a eso, ni el Ministerio ni la Justicia Laboral Ordinaria en Colombia han dicho nada en contra de la empresa, y por tanto creemos que tenemos un escenario propicio en el escenario internacional. Y por otro lado, la posibilidad de presionar nacional e internacionalmente un acuerdo con la multinacional General Motors, de manera que responda por los daños que esta gente ha sufrido en las fábricas y que ha tenido que sufrir después por el abandono institucional y por el abandono empresarial después de que fueron despedidos. Las empresas multinacionales en Colombia no pagan impuestos, llegan muchas veces sin licencias medioambientales, rompen los contratos que tienen con la nación a su antojo, tienen concesiones que son prácticamente interminables e indefinidas en el tiempo, y cuando se agotan son renovadas por otras 3 o 4 décadas. Así que aquí hay, para decirlo en pocas palabras, un régimen en el cual estas empresas están por encima de la ley. Para los héroes de Azotrecol, esta no es la recta final de su lucha. Las mejoras a las que aspiran para sí mismos y para el resto de los trabajadores se engloban dentro del sueño de un mundo basado en el respeto de los derechos humanos para todos. Desde Bogotá al resto de Colombia y de allí al resto del mundo. Queremos que las empresas, sean norteamericanas, sean cualquier empresa extranjera, no venga y se aproveche acá de los colombianos, de nosotros, que nos tiene un tiempo y cuando ya no les servimos, nos saquen. Lo que queremos es que esto cambie, que nos dejen, yo por lo menos, que lo dejen a uno tener una estabilidad laboral, que lo dejen a uno hacer sus sueños, realizar todos los proyectos que uno tiene, porque para eso uno está trabajando, para eso uno aporta algo a esa empresa. También una de las cosas que nosotros exigimos, que si el Tratado de Libre Comercio va a seguir vigente, entonces que Estados Unidos y General Motors den un ejemplo de solidaridad para con los trabajadores acá en Colombia. Aquí en Colombia es muy difícil pelear cuando hay empresas con mucho poder que, y desgraciadamente lo puedo decir, son empresas norteamericanas que siempre van a los demás países, explotan sus riquezas, se llevan los recursos y no les importa ni siquiera dejar a la gente enferma. Es que no solo se llevan el dinero, se llevan la salud de los colombianos. Por eso hoy en día nos encontramos acá, enfermos, y dándole a conocer al mundo todos los atropellos que hacen las grandes multinacionales norteamericanas y eso que ellos profesan de que hay que respetar en todos los países y hacer que respeten los derechos laborales cuando eso nunca se cumple.